Buenos días, hoy vamos a hablar sobre un podcast sobre la educación. Antes de eso, le presento a mi compañera Valeria Martínez y yo, Cristian Castro Guillén, y tenemos de invitada a la licenciada Mara Aragón. Mucho gusto. Le vamos a hablar sobre unas preguntitas sobre su vida. Ok. ¿Cambiarías de profesión? No. No. ¿Por qué? Me gusta mucho la educación. Sí creo fielmente que la educación desde que estamos en nuestro vientre es importante para generar una sociedad consciente y sobre todo sana mentalmente. ¿A qué te enfrentaste cuando enseñaste por primera vez? Bueno, me enfrenté a muchas situaciones, sobre todo la educación que viene de casa, que no siempre es la mejor por diferentes circunstancias, ya que en los ámbitos familiares pues tenemos diferentes situaciones, ¿no? Entonces sí me enfrenté a varias situaciones de los mismos chicos, tanto mentales como de conducta, como hay que estar ahí, ¿no? Acompañándolos. Okay. ¿Y qué le dirías a usted, a un niño, a una persona que quiere ser maestro? Yo le diría que primero tuviera amor por el servicio, más que por los niños, por el servicio, porque al final nosotros como docentes podemos ayudar a mucha gente, ¿no? Desde el nivel inicial, que son los bebecitos, hasta licenciatura, maestrías, ¿no? Sí. Pero creo que antes de otra cosa es la profesión que tiene que ser un servicio a la comunidad para poder ayudar al prójimo. ¿Y por qué te dedicaste a estudiar? Bueno, estudiar porque tenía yo que salir adelante, ¿no? Y la profesión que yo tomé es porque me gusta el servicio, me gustan los niños que representan un reto para mí en cuestión educativa. Yo como profesionista soy licenciada en psicopedagogía. Entonces me abre las puertas para ver desde lo psicológico hasta lo pedagógico del por qué no aprenden, ¿no? Desde los trastornos, desde muchas aristas que puedo abarcar para fusionar precisamente la educación y el crecimiento de ese alumno, ¿no? Y como pudo ver en la pandemia que estuvo, a muchos les afectó de una forma, ¿y a usted cómo le afectó? Bueno, a los docentes, a muchos de nosotros docentes o que estuvimos en esa parte de la educación, fue muy complicado y muy complejo porque tuvimos que empezar a adquirir habilidades tecnológicas que no teníamos, porque pues obviamente la educación siempre es como muy lápiz, muy pluma, ¿no? Sí. Pero a partir de la pandemia pues sí tuvimos que buscar métodos y estrategias para el aprendizaje. Obviamente nos vimos y nos encontramos con otra situación, ¿no? Que la economía de la población en general no daba para un aparato, ¿no? Entonces sí va a ser como complicado. Otra, bueno, pues que muchos docentes pues fueron renuentes, sobre todo los que ya tenían mucha experiencia y muy grandes, que dijeron de plano no le entiendo a la computadora y no la agarro. Otro tema, pues los conflictos de familia, ¿no? Que eso fue lo que más impactó en la pandemia, que la familia como tal pues tenía como 4 hijos y ni modo que a cada uno darle, ¿no? Sí. Y en la misma casa o en la misma sala pues tenías al papá y la mamá trabajando o a la mamá haciendo de comer y los otros en preescolar y los otros en la secundaria, entonces fue muy complicado, muy complejo para las familias la adaptación en pandemia. ¿Cuál crees que sea la importancia de la educación universal en el desarrollo? Básica porque manejamos valores y los valores nunca se deben de perder. Seguramente han escuchado que pues están en casa, ¿no? Y nosotros como educación, como escuela, tenemos que reforzar lo que hay en casa. Pero si tenemos familias disfuncionales, familias que tienen procesos agresivos, procesos de trastornos, procesos que les implica alguna situación, difícilmente esos valores van a pasar a la escuela y no los vamos a poder reforzar. Entonces es básico que tú como ser humano empieces a tener esos valores y los trabajes diario. Entonces podría decir que viene de cada persona el tener sus valores, o sea, surge de ellos. Surge de una familia, de un núcleo familiar, pero al final tú como individuo, parte de una sociedad, pues tienes que llevarlos a cabo.
generalmente llevamos a cabo lo que nos enseñan en casa. Aquí en la escuela lo replicas y como ser humano ya independiente, tú ya puedes elegir si llevarlos o no. Y esto te puede llevar a ser un buen ciudadano o a terminar en la cárcel, ¿no? Finalmente. Claro. Uh-huh. ¿Qué consejo le darías a los estudiantes? Pues que estudien, ¿no? Primero que estudien, que se preparen, porque sí, tenemos pues un alto índice de deserción escolar, y no nada más de universidad, de preparatoria, de secundaria, de preescolar. Y eso es meramente pues porque no tenemos la cultura de saber que en el proceso de educación es importante que tú tengas a lo mejor una licenciatura, porque te va a abrir caminos. Esto no te asegura que, bueno, vayas a ser millonario, ¿no? Pero sí te asegura que tengas, pues, educación para a lo mejor buscar otros proyectos que te alimenten económicamente un poco mejor. ¿Y cómo podría fomentar la participación activa en universitarios hoy en día? Bueno, hoy en día a los universitarios, a muchos de ellos, les falta o tienen carencia de habilidades, ¿no? Esta parte es, pues volvemos, tenemos una educación primaria, secundaria que no se le da un seguimiento. Muchos universitarios tienen trastornos o tienen algunas habilidades no desarrolladas y que obviamente no lo hicieron en tiempo. Entonces, ¿ahorita qué pasa? A muchos universitarios les dan ganas de seguir corriendo como cuando eran chicos, ¿no? Sí. Entonces hay que fomentar esas actividades, porque ellos y nosotros y todos los seres humanos nunca dejamos de ser niños. Entonces lo principal es que disfrutes la educación, que disfrutes el momento de educarte, de estar en la escuela, y después todo lo demás. Pero primero tener conciencia de que hay lugar y momento para todo, sí, para divertirte, para estudiar, para trabajar, para los novios, para todo este proceso social, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Y cuál es su visión de la educación universal? Bueno, como tal la educación universal, pues finalmente creo que la educación es educación siempre, ¿no? Entonces, el objetivo de todos los docentes siempre y no creo que haya algún docente que diga, hay que aprenda uno y con uno ya, pero el objetivo es que todos aprendan y lleguen a ser buenos profesionistas. Ese sería como el objetivo de la educación para todo el mundo. Todo el mundo quiere tener valores, todo el mundo quiere llegar a tener una buena estabilidad, tanto emocional, física como económica. Y también podría preguntarle de que usted, como en su primer día, ¿qué sintió? ¿Qué? Pánico escénico. Pánico escénico. Yo empecé mi servicio en una secundaria y me tocó el grupo de segundo. Y obviamente por el desarrollo de los alumnos, pues están entre que soy niño y no. Entonces fue muy complicado, la verdad es que sí me costó mucho, ¿no? Pero bueno, salí avante porque a mí me gustaba ese tipo de niños de, a ver, chiquito, tú ya no eres niño, pero tampoco eres adulto, pero aquí hay que estudiar. Entonces sí fue muy complejo, pero eso me dio muchas herramientas. Entonces la realidad es que mi servicio lo disfruté muchísimo. ¿Y cómo superaste ese miedo? Mira, respiré mucho y me llené de mucha paciencia porque eran 35 alumnos y todos así como de la misma edad, uno que otro más chiquito, sí. Pero sí era un reto muy importante para mí. Entonces no sé de dónde saqué el valor, pero yo dije, entre los papás y los niños yo la tengo que hacer porque esto me gusta, ¿no? Si no me hubiese gustado, digo, ay no, ya, adiós, bye, no quiero, ¿no? Pero no, me gusta y pues eso creo que fue más importante, el verme en un reto que me gustara y pasarlo y decir, ya la hice. De aquí, lo que me pongan, yo puedo hacer. Okay. ¿Y usted tomaría la diferencia entre escuelas privadas y públicas? Ah, sí, claro, por supuesto, ahí, digo, la línea es muy delgada, ¿no? Uh-huh. Pero en una escuela privada siempre va a haber un plus, siempre, entre las materias, entre el docente, entre la misma atención al servicio de los alumnos, de los padres de familia. En una de gobierno
actualmente ya se está fomentando esa parte, ¿no? Que también haya un buen servicio, que también tengan las instalaciones óptimas. Anteriormente sí tenemos ahí como un tema, pero ahora ya estamos como caminando. Educación pública ya está avanzando, sobre todo para el nivel medio, ya está avanzando, ¿no? Aquí en particulares, pues siempre hemos tenido desde inicial, pues el plus, ¿no? De toda la parte económica, porque eso nos da el que tengan buenas instalaciones, el que tengamos un mejor servicio. ¿Cierto? Sí, estoy de acuerdo. Ok, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en otro capítulo. Gracias.